a una predicación que se llama Diferentes ante la indiferencia, ¿verdad? Porque alguna vez alguien dijo, un texto que me emocionó mucho, dijo: no me duele tanto la asquerosidad del hombre malo como me duele la indiferencia del hombre bueno. Porque hay mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es que hay más hombres buenos que malos. Hay más mujeres buenas que malas. El problema está en que los hombres y las mujeres malos actúan. Y por eso se ve la maldad. Las mujeres y los hombres buenos son indiferentes en la gran mayoría, y por eso es que la bondad no prima sobre la maldad. Si nos consideramos buenos no es suficiente. Si somos indiferentes es como si no fuéramos nada. Y estuve pensando mucho sobre Nehemías. ¿Conocen la vida de Nehemías? ¿Sí? Un hombre de oración, ¿verdad? Pero un hombre de oración y un hombre de acción. Y siempre que llevamos a Nehemías, cuando construyó los muros de Jerusalén, cuando hizo todas estas cosas, siempre lo tenemos bíblicamente como un ejemplo de oración. Pero hoy lo quiero llevar a otra faceta que él tenía y de la cual se habla muy poco en la iglesia. En Nehemías 1, 3 y 4 es la parte en la cual llega a donde Nehemías a decirle que Jerusalén estaba a manos de los enemigos porque el muro que rodeaba Jerusalén había sido derrumbado. Dice Nehemías, porque Nehemías él mismo relata toda su historia. Dice: el remanente es los sobrantes, lo que quedó de Jerusalén, de Israel. Los que han quedado de la cautividad allí en la provincia están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Quién era Nehemías? Nehemías se enfoca en el año 445 aproximadamente antes de Cristo. Esa fue la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Nehemías era el copero del rey, pero no es el copero que conocemos actualmente, el que echa copa en el bar, sino él era el hombre de confianza del rey. Otro rey que aparece en la Biblia de esos que son sin tocayos se llamaba Artajerjes. Ese era el rey de la época. Pero si usted se pone a leer en Nehemías, hay algo bien bonito. En ese reinado donde estaba Nehemías como copero, ¿verdad? Había mucho lujo y era muy suntuoso el palacio. Cientos de siervos estaban ahí. Cerca de 15,000 personas, dice la Biblia, estaban habitando el palacio sirviendo al rey. Imagínese usted, tamaño palacio, tamaño rey, tamaño templo donde vivía Nehemías. Y el copero en esa época era el hombre de confianza del rey. El copero en esa época era aquel que se sentaba con el rey, le iban a servir el vino, el copero primero probaba el vino, el rey esperaba y si el hombre no, entonces el rey se tomaba el vino. Era como aquel hombre de confianza que salvaguardaba al rey. Cuando Nehemías no estaba en ese plan de servir al rey como copero, él custodiaba el apartamento real del rey. Y es más, dice la enseñanza bíblica, ¿verdad?, que hasta los mismos príncipes reales, o sea, hasta los mismos descendientes del rey, tenían que pasar por la autorización de Nehemías para saber si podían entrar o no a los aposentos del rey. Usted se imagina esa importancia que tenía Nehemías en esa época. Era increíble ver cómo un hombre fue capaz de llegar tan alto. No era un cualquiera Nehemías. Solamente se sentaba el rey, la reina, algún invitado y Nehemías en la mesa. Mas sin embargo, Nehemías dice aquí en su relato que cuando a él fue el emisario le dijo: ¿sabes qué? Jerusalén, tu pueblo, el lugar de donde vienes, está completamente destruido. Jerusalén, el lugar de donde saliste, el sepulcro de tus padres, de donde tú desciendes, está en miseria y está en desolación y está
terriblemente acabado. ¿Sabe que Nehemías lo que hace es que dice que se sienta, llora y hace duelo por unos días del dolor, de la tristeza que le da esa noticia de saber que su pueblo es acabado, avasallado, destruido? Pero ¿dónde está lo bonito de Nehemías? Lo bonito de Nehemías está en que Nehemías no se queda solamente llorando y llorando, porque sabemos que Nehemías fue uno de los grandes oradores bíblicos, pero él no solamente oró, él fue donde el rey y le dijo: Señor, dame permiso porque he vuelto mi mirada hacia mi pueblo que está completamente destruido y que está en llanto y dolor. He vuelto mi mirada hacia ellos y quiero ir hasta allá para ayudar a mi pueblo. Si mi pueblo está siendo invadido, yo quiero ir hasta allá y quiero construir nuevamente los muros de Jerusalén para que mi pueblo deje la miseria, la deshonra y deje de estar humillado por todos nuestros enemigos. ¿Se da usted cuenta que Nehemías, siendo un hombre que vive en la comodidad en la cual vivimos muchos de nosotros aquí en este país, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de dónde venimos, dónde nacimos, cuánta miseria vimos a nuestro alrededor si es que nosotros mismos no la pasamos. A Dios gracias, yo no la pasé, pero yo creo que muchos de nosotros sí la hemos pasado, ¿verdad? Y si hemos visto tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿por qué no ser como Nehemías? Así vivamos en la condición más cómoda y voltear nuestra mirada hacia donde está el dolor y sabemos nosotros que podemos actuar y reconstruir nuevamente unos muros en nuestras vidas. Unos muros en las vidas de muchas personas que están destruidas y que lo más terrible que no le pasaba a Nehemías es que nosotros mismos las hemos destruido en algunas ocasiones. Desde aquí es muy difícil mirar los escombros de los lugares donde nosotros venimos. Nos cuesta mucho trabajo mirarlos. ¿Sabe que nosotros los colombianos, lo veníamos viendo ahorita en este viaje que estuve en Bogotá, nosotros tenemos una particularidad que no la tiene todo el latino? Nosotros almorzamos con las noticias malas. Los noticieros son a las 12:30 del día y uno se sienta a ver el noticiero mientras almuerza. Y en las noticias de 1 hora, los 45 primeros minutos están llenos de sangre, llanto y dolor. Y uno come, y uno es, acaban de asesinar 7, y uno, terrible, terrible, ¿verdad? Es la indiferencia que ya nos permite hasta sentarnos a comer viendo miseria y dolor de nuestro pueblo. Y yo creo que Colombia no es la excepción, ¿verdad? No me atrevo a hablar de otros países, me atrevo a hablar de mi país, pero yo creo que no es el único país donde esto está ocurriendo. Pero yo me pregunto algo: ¿qué será lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida? ¿Mantener la indiferencia en la que estamos? O de pronto decir, ¿sabes qué? Si te di el ejemplo en la vida de Nehemías de voltear a mirar a su pueblo y empezar a reconstruir los muros que están destruidos, ¿no será esa la situación en la cual cada uno de nosotros tiene